¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 21 a 32 minutos en la República Argentina, 8 grados la temperatura en Paraná y alrededores, pero tenemos una térmica de 5 grados. Creo que fue el día más frío del año, me parece, ¿no? O sea, porque fue parejito todo el día frío. Pero bueno, acá estamos, hasta la hora 23. Hoy tenemos un programa intenso, un programa intenso con muchos temas. Atento que va a estar aquí en vivo, por primera vez en vivo, el doctor Bernardo Salduna. Va a hablar de todo lo que ha venido pasando en el ámbito de la justicia, en el Superior Tribunal de Justicia, porque además le pasó algo ya lindando con el bochorno, digamos, ¿no? O sea, había acordado con todo el Superior Tribunal de Justicia que pese a la jubilación, él seguía hasta el 30 de junio, digamos, porque tenía que terminar de acomodar todos sus papeles. Y hoy le dijeron sus compañeros, no, váyase nomás Salduna, váyase, no lo queremos más acá. Porque estaba votando en el planteo, en el recurso que hizo la doctora Goyeneche para que le habiliten la instancia ante la Corte Suprema. Salduna emitía su voto favorable y parece que se molestaron, digamos, los superiores, los vocales del superior, y le dijeron, no, hasta acá llegamos. O sea, insólito, digamos, o sea, sus propios compañeros. Bueno, de eso y mucho más va a contar el doctor Salduna en una semana corta, pero que tiene mucho movimiento, hay mucho movimiento a nivel nacional, este cruce interminable de Cristina Fernández y Alberto Fernández, que también da cierta pena y cierta preocupación, ¿no? De que estén todo el tiempo así, manteniendo en vilo a la sociedad las cosas que dicen. Porque en el medio está la gente, está un país, está la gente cada vez más necesitada, digamos, hay cada vez más desocupación, más problemas sociales. Y acá se siguen tirando dardos que ya no son dardos, ya son lo más parecido a misiles, digamos, ¿no? En fin. Nos metemos en el programa sin más. Claudia Martínez, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, muy buenas noches, todos Daniel. Contentos acá, digamos, usted sobre todo porque ganó Patronato, le ganó de manera de manera muy justiciera a Colón. Sí. Fue muy superior. Tanta alegría me va a hacer mal, seguida. Bueno, tanta pero ya alegría de eso va a hablar Ezequiel seguramente. Bueno, bien. Cuénteme. Vamos a los títulos. Usurpaciones sin control. La denuncia de cuestión de fondos sobre ocupación ilegal de tierras fiscales en Alvear animó a ciudadanos a contar sus casos particulares. Hoy te contamos 2 casos de usurpación de terrenos privados y donde la falta de accionar político y judicial quedan a la vista. Diversidad y violencia de género en el deporte. Mientras se pide equidad de género dentro de instituciones deportivas, solamente 2 clubes de Paraná tienen protocolo de prevención y actuación ante situaciones de violencia de género y avanza en capacitaciones para que quienes habiten esos espacios sepan cómo actuar ante posibles casos. La importancia de las capacitaciones de todos los actores deportivos. Narcotráfico internacional y lavado de dinero. El juicio a la banda de uruguayos que operaba entre Colón y Gualeguaychú mostró el accionar de las bandas que ingresan las fortunas del mercado de drogas en el mercado legal, las condenas a pesos pesados del contrabando de drogas y la trata de mujeres hacia Uruguay y Europa. La palabra de la fiscal que acusó a la organización. Y tras jubilarse, en instantes nos visita el ex vocal del Superior Tribunal de Justicia, Bernardo Salduna. Sus años dentro de la justicia, su mirada sobre el accionar del Poder Judicial, la destitución de Goyeneche y el cortocircuito con sus compañeros del alto cuerpo judicial. Y si la gente se quiere comunicar con nosotros, cosa que agradecemos, ¿cómo lo pueden hace? hacer a través de Facebook, en Cuestión de Fondo, en Twitter, @CDFOK, en Instagram, Cuestión de Fondo, en YouTube, Análisis Digital. Aquí vas a poder encontrar todos nuestros informes y podrás volver a ver el programa. Nuestra línea de WhatsApp
343-505-7153 y podés vernos en www.canal9litoral.tv y www.analisis.com.ar. Bueno, Ayelén Weigand viene ya, esta sería la tercera semana que se va trabajando el tema, ¿no? Así es, hablando de usurpaciones de Porque terrenos. nos llueven los mensajes, ¿no? O sea, y es como que cada vez se va ampliando la cuestión geográfica. Es decir, bueno, no solo acá, sino que miren acá y miren acá y miren acá, Sí. ¿no? Es así. Es increíble, y es increíble también cómo la gente se empieza de a poquito a animar a hablar y a contar lo que les está pasando. No solo en Alvear, que lo tratamos hace 2 semanas atrás o 3, sobre lo cual seguimos trabajando, porque aparecen cada vez más gente con más casos, sino ahora también vamos a hablar de 2 casos puntuales y específicos, pero en terrenos privados. Hablábamos antes de ocupaciones o usurpaciones de tierras fiscales y ahora nos ocupamos de lo que pasa cuando las usurpaciones son en terrenos privados. En la ciudad de Paraná hay un caso que llama la atención justamente por la inacción, tanto de la justicia como de la política. Y llama la atención porque los propietarios están ofreciendo, para solucionar el problema de la usurpación, entregar una parte del terreno. Es un terreno que está compuesto por 2 grandes lotes, es una superficie muy grande. Uno de los lotes es de 3.300 metros cuadrados, está con su frente hacia calle Miguel David antes de llegar a Salvador Caputo. El otro de los terrenos tiene 19.400 metros cuadrados, es una gran extensión de tierra ubicada en la ciudad de Paraná. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que es las construcciones ilegales que se están construyendo sobre ese terreno, e incluso vemos allí a la derecha de la pantalla una calle que se abrió, que la abrió la propia Municipalidad de Paraná, una calle que está abierta sobre lo que sería el terreno que es propiedad privada. El terreno se adquirió en 2019, son 2 vecinos de la ciudad de Paraná, Fabián Barrichi y José Fontaneto, que están, ya decía, tratando de solucionar este problema desde incluso mucho antes de comprarlo. Ahí vemos claramente en esa imagen lo que es la superficie del terreno. Es muy grande y está hoy prácticamente todo tomado ilegalmente. Incluso las conexiones que existen en esas viviendas, ahí vemos incluso en esa imagen que todavía en esa toma de Google Earth hay poquitas construcciones, todavía no se ve la cantidad que hay hoy. O sea, en 1 año y medio, prácticamente 2 años, eso explotó de construcciones. Decía, ellos están ofreciendo solucionar el problema desde antes de comprarlos. El terreno era de propiedad de la familia Grinovero, era una familia numerosa, y eran todos los propietarios que quedaban eran gente muy grande, muy añosa, que no podían solucionar este tema de la gente que se les iba asentando de a poco en el lugar. José Fontaneto, Fabián Barrichi se comunicaron con Cuestión de Fondo para contar su historia, para contar su problemática, y esto nos decían. Es bastante mayor en cuanto a metros y está tomado. Viene de larga data, es un terreno, como dije, de 2 lotes que se compró a la familia Grinovero en su momento. Esto estaba tomado desde la época en que Bali y Barisco dirimían en una paso, ahí arrancó. El tema es pandemia de por medio, sabemos cómo se maneja esto, sabemos lo difícil que es. Y para hacer una apretada síntesis, fuimos un par de veces. La primera vez cuando sabíamos que el negocio estaba prácticamente hecho, no queríamos pelear, no queríamos nada de lo que habitualmente pasa, queríamos ofrecer cosas. De arranque, presentarnos. Encontramos una pared en el medio, la segunda vez fuimos con el título en la mano, no lo quisieron ver, no quisieron... Bueno, la idea es, para hacerlo corto, teníamos un ofrecimiento de terrenos de una parte importante, de la parte que va hacia atrás del terreno largo,
Porque sí es cierto que había en aquel momento ya un par de mamás con nenitos chiquititos y había, obviamente, palos, cintas demarcadas, parcelas, como las llaman ellos. En ese momento, cuando ustedes adquieren el terreno, estamos hablando 2019 aproximadamente, ¿cuántas personas había ocupando el terreno? Bueno, ya se sabe cómo es y lo que dicen. Ellos decían 40 familias, después dijeron 60. Hay pruebas, hay fotos, hay filmaciones que muestran lo contrario. Yo te diría que había unas 10, 12 parcelas marcadas con ramas y plásticos, cintas plásticas y 2, 3 ranchitos armados con, no lo digo despectivamente, digo para marcar la diferencia. Y no pernoctaba nadie, 1, 2 personas, si había, no más. La idea era dejar una parte del terreno. Lo dijimos primero con la persona que maneja todo el tema del lado de la toma. Lo hicimos llegar a Irina Chaukowski, una señorita o señora creo que es, que maneja la mediación en la municipalidad a través del abogado, obviamente. Lo hicimos llegar a Val, lo hicimos llegar a muchas personas cercanas. Y contaba de unos 22 terrenos de 9 metros por 22. Porque íbamos a limpiar el todo y sabíamos que cuando llegábamos a conversar venía mucha gente. Y veíamos nenitos chiquitos y veíamos mamás que sí necesitaban. Pero más que por las mamás eran los nenes. El ofrecimiento eran esos terrenos y cortar ese terreno largo con un salón grande para que tuvieran talleres, para que tuvieran merenderos, como le dicen. Una especie de Zoom. De Zoom, pero para los niños. Y que después la municipalidad dijera, bueno, acá hay lugar para esa famosa pata solidaria que pidió el presidente. Bueno, ahí estaba. Es un grupo que está organizado, que recibe materiales, que recibe camiones municipales. Eso ustedes lo tienen comprobado. Sí, mira, yo te lo digo porque yo vivo acá hace más de 20 años. Es lo que yo te decía hoy. ¿Por qué tomaron ahí? Porque ahí tienen luz y agua, si no, no puedes tomar. Pegado a donde yo vivo, que hay cables de alta tensión y que todavía no se ha hecho la red eléctrica, obviamente no iban a venir a vivir. O sea, para vivir necesitan luz y necesitan agua. Entonces, ¿por qué tomaron pegado al barrio? Por eso, porque tienen luz y agua. Todo lo que tienen es clandestino, absolutamente todo. Yo tengo mi sospecha que hay mucha gente que está ligada a la municipalidad, ya sea porque trabaja en forma directa o indirecta, pero que están ligados. De hecho, hemos sacado fotos donde hay máquinas de la municipalidad que han estado trabajando. Esa calle la abrió la municipalidad hace mucho tiempo. Ese terreno toda la vida fue un campo donde nacieron los grinóveros y lo cuidó el vecino acá todos los últimos años. Lo cuidó el vecino de acá enfrente que se llama Gómez, de apellido, que es un nombre excelente. Y bueno, siempre fue así. O sea, evidentemente eso se forjó, la toma se forjó el día 11 de agosto al mediodía, el día de las PASO. Hay casualidad, no sé, qué sé yo. Estamos en un país donde las casualidades abundan, no las sabemos, la verdad no. Hablando de la parte judicial, vi mucha desidia, vi prácticamente nada, te tengo que ser honesto. ¿No lo citaron a ustedes desde la justicia en ningún momento? No, desde la justicia no nos citó nadie, no. Es más, peleamos por eso mucho tiempo, con el doctor Quinodó, con el doctor Víctor Esparza, que uno maneja la parte penal y el otro la parte de la papelería y de la sucesión. Bueno, no se pudo con nada. Bueno, ahí lo que decíamos, lo llamativo de esta situación es que 2 propietarios del terreno quieren donar una parte al municipio para que el municipio se haga cargo de realizar una urbanización para las personas que realmente lo necesiten e incluso hablan de la construcción de un Zoom en el lugar, pero esto es un descontrol y nadie responde a estos reclamos, ni siquiera la justicia, donde hay presentaciones tanto desde la parte civil como desde la parte penal. ¿Y el intendente Val qué dijo al respecto? Y el intendente Val recibió la carpeta, acá tengo la misma carpeta que tenemos acá, con todas las imágenes y con todo el acontecer de lo que ha pasado en el terreno. La recibió el intendente Val, pero aparentemente la respuesta fue que el terreno se compró antes de su gestión, como que era un problema de Sergio Barisco, que era su antecesor, y no les dio más respuesta que eso.
realmente preocupante que esto esté sucediendo en la ciudad de Paraná, justamente cuando mucha gente necesita tener una vivienda. Por otra parte, otro de los casos que nos llegó, y es que es muy similar, pero que tiene una diferencia. El usurpador es la comuna, y es algo sumamente llamativo, original, si se quiere, porque siempre el problema se sucede entre particulares, entre personas que necesitan su vivienda. ¿Pero está hablando de la comuna de Paraná? No. Estamos hablando de la comuna de 20 de septiembre. Es una localidad muy pequeña, cercana ahí a Nogoyá, menos de 500 habitantes, que está ubicada a unos 7 kilómetros aproximadamente, 7-10 kilómetros de Nogoyá, muy cerquita de Nogoyá. Allí el problema es con un campo, propiedad de la familia Jiménez. El tema es que 20 de septiembre se forma gracias a la donación, toda la localidad se forma gracias a la donación de 2 personas que eran los dueños de todas las hectáreas. Esas hectáreas se parcelaron, divididas entre los 2 propietarios, y comenzaron a fundar la localidad. Dejaron la donación del terreno que era para la plaza, la donación del terreno que iba a ser para los organismos públicos, para la iglesia, para el centro de salud. Allí vemos cómo la localidad está cortada por las vías del ferrocarril, porque justamente se funda la localidad a raíz de que el tren pasaba por el lugar. Así nace 20 de septiembre en el departamento Nogoyá. ¿Qué es lo que pasa? Uno de esos dueños originales de la tierra muere y no tenía herederos, con lo cual su parte de los terrenos quedan sin propietario, lo que dio lugar a que comenzaran poco a poco a tomar la gente del lugar a tomar posesión de esos terrenos. Ese es el caso de este terreno. La posesión de este lote de la familia Jiménez data de hace 60 años atrás. Tienen obviamente todos los planos, las mensuras, los impuestos al día. Pero ¿qué pasa? Desde hace aproximadamente 1 año y pico se encuentran con que el municipio avanza sobre el terreno que es propiedad privada, que está correctamente alambrado en toda su extensión. Estamos hablando de un terreno muy grande y que se utiliza para los pocos animales que la familia Jiménez tiene para subsistir. Lo usan de vez en cuando como pastoreo. Bueno, la comuna comenzó de un día para otro a derribar el alambrado, a instalar máquinas en el lugar, a hacer movimientos de suelo, a talar árboles añosos, que incluso eran árboles que los había plantado el propietario original. Es decir, hacer una serie de perjuicios en el lugar. Obviamente esto generó denuncias policiales, denuncias judiciales, y vamos a escuchar la palabra de los propios damnificados. Nos habla Nicolás Jiménez, es nieto del propietario original del terreno, hijo de Horacio Jiménez, hoy propietario del lugar. El problema viene desde el año pasado, en donde se intromete maquinaria de la comuna de acá de 20 de septiembre, una cargadora frontal y una retropala, una motoniveladora, perdón. Cortan el alambrado, estos son 10.000 metros cuadrados que estaban perfectamente alambrados toda la vuelta, y ahí tenemos la puerta, estaba con llave. Cortan el alambrado, se intrometen y hacen perjuicios acá. ¿Cuál es el perjuicio que ustedes detectan? Y cortaron árboles, rompieron el alambrado en varias partes, y están todo el tiempo intrometiéndose en el lugar. ¿Este campo es propiedad de ustedes desde hace cuánto tiempo? Y este campo tiene la posesión mi abuelo, que aproximadamente de 60 años después en la división quedó de él, que es mi padre, y desde ahí tenemos la posesión y está el día de hoy con los impuestos y todo el día. ¿Y la intromisión de la comuna o la usurpación ilegal en este caso, por qué es? ¿Ustedes pudieron hablar con la presidenta de la comuna? Y el motivo lo desconozco, porque son la impunidad que te da el poder, seguramente. Nosotros fuimos en un primer momento, cuando en las recorridas habituales que hacemos en el lugar, cuando no lo teníamos ocupado con animales, que estaba como un predio de reserva, cuando
tenemos otro predio, cuando se le acaba el pasto lo usábamos vemos que estaba cortado acá enfrente, los 5 hilos que tiene el alambrado, y habían hecho un movimiento de suelo todo acá. Fuimos porque lo habían visto, digamos, vecinos habían visto que habían sido maquinaria de acá. Fuimos a hablar con la señora y nos dijo que sí, que había sido ella, mandados por ella, pero que seguramente sería una confusión y que al otro día viniéramos con una boleta de un impuesto o algo que corroborara que era de nosotros y estaba todo solucionado. A lo que nosotros le contestamos que bueno, que estaba bien, que cerrábamos el alambrado de vuelta, vinimos con todo lo necesario para cerrarlo. Y al otro día, cuando volvemos, como habíamos quedado con los comprobantes, nos encontramos con los tubos y la máquina aquella estacionada, para nada, digamos. Como tomando posesión del lugar. ¿Ustedes en ese momento también hicieron una denuncia judicial? Sí, fue el 1 de noviembre ante la Fiscalía de Nogoyá. El fiscal Molina en ese le advertimos que podría haber un delito de usurpación, de daño a la propiedad, de violación a la propiedad y abuso de autoridad. Lo que luego de unos días dice que se archiva la causa por decir que no había ese delito. Porque dice que la señora había dicho que había entrado a limpiar, que eso no consta en ningún lado. En marzo de este año volvemos a tener una prueba contundente de que estaban adentro, con testigos y demás. Hablamos con una de las personas que encima es un conocido de toda la vida. Son todos conocidos, nos conocemos todos acá. Hablamos y nos dijo que sí, que había sido él el que había entrado con otras personas, mandado por la presidenta comunal Adriana Hernández, y que se pensaban quedar con todo. Lo que sí no se sabe si es a título de la comuna, a título de la señora, porque han pasado otras cosas. Y de ahí está la causa abierta, que una de las principales imputadas es la señora. Es decir, que ustedes volvieron a presentar ahí una denuncia y eso está en trámite. Y el mismo fiscal que desestimó la anterior, en este caso sí ve un posible delito. Ustedes, el temor, me imagino, que con el que viven es que aquí un día aparezcan también viviendas, gente viviendo, ¿eso lo han planteado? Sí, obviamente, sí, está todo planteado, hay escritos presentados, pero desde que la policía, vos la llamás en la última ocasión que casi lo hicieron enloquecer a él porque venía y estaban adentro, llamaba a la policía demoraba 1 hora, cuando la policía llegaba acá ya no había nadie, eso pasó un día, pasó 3 veces, hasta que yo terminé internado con una crisis nerviosa por la misma situación, hasta que todo un tiempo, desgaste emocional, físico, económico, y el tema es que por ahí la gente de acá del pueblo tiene muchísimo temor o tiene algo que ver con la comuna, lo que hace que todo se callen voces, digamos. Bueno, ahí veíamos a Nicolás Jiménez contándonos lo que les pasaba. Estaba justamente leyendo la carátula de la causa, porque él cuenta, la primera denuncia fue desestimada, pero en la segunda oportunidad en que ellos encontraron gente usurpando ilegalmente el lugar, efectuaron una nueva denuncia y el fiscal Rodrigo Molina dio inicio a una investigación judicial el 14 de marzo de 2022, por supuesta ocupación ilegítima de un bien inmueble, un terreno, y que la conducta descripta presentaría características penales y por lo cual la causa está abierta y está en curso. Hay que decir, hay mucho miedo de hablar en la zona, en la localidad. La familia Jiménez, tanto Nicolás como su papá, les costó mucho tomar la decisión de contar lo que están pasando, de lo que están viviendo, porque realmente gran parte de la gente que habita la localidad de 20 de septiembre, como bien decía Nicolás, depende de la comuna. E incluso se ha podido constatar, o es Vox Populi en la localidad, que hay terrenos, por ejemplo, que eran destinados originalmente para la plaza o para la iglesia, que están siendo ocupados de manera ilegal, están siendo entregados por la propia comuna para
para ocuparlos con viviendas. Esperemos que la justicia en este caso, que sí está tomando cartas en el asunto, finalmente pueda llegar a una resolución y que la familia Jiménez pueda lograr un poco de tranquilidad. Queremos vivir tranquilos, dice Nicolás. Bueno, está visto que los casos de usurpación siguen en nuestra provincia. Hay más denuncias que tenemos. Vamos a tratar de ver si podemos terminar con un cierre en otro programa que comprenda a varios casos, ¿no? Pero nos siguen llegando casos de usurpaciones de este tipo, como así también usurpaciones de lo que hemos venido denunciando, como lo que sucede en General Alvear en cuanto a los terrenos del Estado. Bien, tapa de la revista Análisis de mañana. Las bandas y personajes vinculados al narcotráfico y otros delitos que se enquistaron hace años en la Municipalidad de Paraná permanecen intocables y algunos han logrado acomodarse en los últimos tiempos, según pudo determinar Análisis. Las promesas de depuración en distintas áreas con la contratación de comisarios retirados no se han cumplido, más allá de los casos que se conocieron públicamente porque algún empleado de menor rango cayó con drogas en un procedimiento. Entre nombres menos conocidos y los pesos pesados de siempre, parece que la comuna es un territorio con dueños más allá de las gestiones de gobierno. Los narcos que no se fueron. Otro título, informe especial. ENERCE, los negocios de los hermanos Tortur y tribunales al rojo vivo, sanciones y grotesco en Análisis. Bueno. Señor Ezequiel Rey, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Está contento? No, digo por ¿Qué pasó? Candila. Bueno, disculpe. Y eso que lo cepillé bien. Creo que la última vez le vi a un saco parecido a Sandro, digamos. Sí, él lo usaba. Lo usaba cuando venía a los bailes del club universitario. En Barrio Le falta Corrales. la rosa, dice nuestra productora. Puedo cantar también, ¿eh? Por el mismo precio. Sí. Sí, cómo no. Bueno, ¿está contento con lo del patronato? Sí, estoy contento y este saco es a pedido del público. A pedido. Sí, mi amigo José Fernández, que está mirando el programa, hincha de Patronato, me dijo, ponete el saco de actor, me dijo, así. Bueno, José Fernández, que además es un gran amigo, ex combatiente de Malvinas, fanático de Patronato, así que debe estar muy contento por esta muy buena victoria de Patronato, que no tiene nada que ver con el tema que vamos a tratar, pero decir que hay mucha alegría en las calles y demás, porque le ganó Colón y es un respiro para lo que es la situación futbolística de Patronato en el torneo de la Liga Profesional, donde tiene que sumar muchos puntos para no descender, pero hoy le ganó a Colón con todas sus figuras, con Aliendro que se va a River, y le ganó bien, más allá de los penales, pero en el juego fue superior y mostró intensidad. Bueno, ¿sabe qué tengo acá, señor Daniel? A ver. ¿Qué es esto? ¿Este librito? A ver. Bueno, este librito es el libro El Protocolo de Prevención y Actuación ante Situaciones de Violencia de Género. Lo editó el Club Atlético Talleres, que históricamente va a quedar como el primer club en la provincia de Entre Ríos en tener este cuadernillo o un librito, como quieran llamarlo, que han escrito, el cual han debatido para evitar situaciones de violencia de género dentro de la institución, de discriminación, de posibles abusos también. En consecuencia, hay una gran preocupación. El pionero de todo esto fue el Atlético Neuquén Club, que fue quien escribió justamente el primer protocolo de prevención, que lo tienen, y el Club Talleres, en una muy buena idea, bueno, comenzaron a charlar con la gente de Neuquén, empezaron a ver también el marco legal para un protocolo similar y en consecuencia ya tienen su protocolo para ser activado en el momento en que aparezcan algunos de los supuestos casos de discriminación, de abuso o situaciones muy complicadas dentro de una entidad deportiva. Es importante este puntapié inicial tanto de Neuquén o Talleres porque hay muchos aspectos que hasta el momento algunos miraban para otro lado, pero los dirigentes ya no pueden mirar, pero también está el marco legal, cómo actuar ante un caso de violencia de género. Por eso nos fuimos al Club Talleres y por eso nos fuimos al Atlético Neuquén Club. Y de paso, bueno, una conocida de la casa, cuestión de fondo, que está trabajando en la comisión de género de Talleres, como es Antonella Gilardi, que le mandamos un gran beso. Y también... Gran beso. Sí, un beso alcanza. No, yo no... Va a tener problema con el marido, le aviso. No, encima es grande. Es más grande que yo. Claro, sí. Pero yo estoy veloz, estoy corriendo bien. Dos Ezequiel. Sí, no, bueno. Bueno, y Carolina Sachs,
que nos recibieron justamente en el Club Talleres, donde estuvimos hablando, y vamos a compartir esta primera parte de la nota para hablar de lo que se viene, sobre todo, y tomando como ejemplo lo de Talleres. Nos decían por ahí que también Patronato comenzó a trabajar porque también ha formado una subcomisión de género, es decir, es un tema que ya deja de ser tabú, como el tema de la diversidad, que es otro aspecto que comienzan a analizar los clubes y las distintas disciplinas deportivas. La primera parte de esta nota. La idea de esto es que fue un puntapié inicial, tenemos un marco legal en cierta forma, basado en las normas nacionales y provinciales que están vigentes, y bueno, la idea es que esto sea un puntapié, es sensibilizar a la comunidad del club, a los integrantes, a los asociados y asociadas, madres, padres, los niños, las niñas que están asistiendo a nuestro club, poner en tema de esta temática que es tan importante, particularmente a mí me abrió mucho la cabeza, fue un antes y un después, es un tema que te obliga a ir, o sea, te genera, digamos, eso de ir metiéndote. Y bueno, hoy estamos en las instancias de capacitar, conformamos un departamento de género que está previsto en nuestro protocolo, está en formación. Y bueno, estamos sensibilizando, capacitando, asistiendo a foros interinstitucionales. Y bueno, la idea es crecer, difundir y bueno, estamos abiertos a recibir denuncias, notas, comentarios, sugerencias, digamos, de la temática, ¿sí? ¿Y cuáles son los principales puntos, Antonella? Bueno, como comenzamos, decía yo, todo esto arrancó el año pasado, pero en acciones concretas este año con la nueva presidenta del club, Karina Ramos, quien nos convoca nuevamente a seguir sumándonos. Yo lo hago este año y comenzamos con las capacitaciones en Ley Micaela para clubes, eso ya está previsto, a lo que es preparadores físicos y técnicos, a los cuerpos técnicos de todas las capacitaciones es interdisciplinario, porque entendemos de que es urgente que tengan las herramientas porque son formadores. Hoy estamos formando niños, juventudes y adultos también, porque los adultos que ingresan al club a hacer diferentes disciplinas necesitan también muchas veces la contención que el club brinda, no solamente en lo social, sino en esto que puede llegar a venir a nosotros como red de contención, no siendo algo que se genera en el club, sino afuera. Y tenemos que estar preparados, es nuestro deber. Así que como acciones concretas e inmediatas empezamos capacitando. ¿En qué momento se aplicaría este protocolo, si es que no se aplicó todavía, o si le han acercado algunos casos después de la formación del Departamento de Género y que entendieron tal vez los padres que podían acercar alguna inquietud acerca de esto? Bien, en principio cualquiera se puede acercar, eso es lo bueno que tiene nuestro protocolo, no es necesario que sea alguien que esté en la situación, digamos, de violencia, sino que puede ser un tercero que esté viendo esta situación. En principio se nos presentaron 2 o 3 comunicaciones de este tema, lo analizamos, no encuadraba puntualmente dentro del protocolo, pero sí le dimos tratamiento a la comisión, dentro de comisión directiva, digamos, y se logró resolver. Está previsto, como decimos, para prevenir, por eso estamos trabajando mucho en capacitación, como dice Anto, y está previsto para actuar. Nosotros somos el paso previo a la justicia, ¿sí? Esto es poder recibir y contener a la víctima, entre comillas, ¿sí? O a una persona que esté pasando por alguna situación sensible respecto a este tema, o a alguien que lo esté viendo en el club y que quiera hacernos llegar el comentario. Nos comunicamos enseguida, tenemos una reunión, por un lado, por el otro, vamos charlando y bueno, y en función de la gravedad, sí, es como va continuando el procedimiento. Todo previsto dentro del protocolo. También lo que nos está pasando, sobre todo en la parte de nuestra comunidad, en la adolescente y que están formándose en la primera adultez, son estos cambios que se están produciendo, se están ellos reconociendo, autopercibiendo también, y nosotros también acompañamos esos procesos desde el club. Entonces también es importante, como decía antes, tener las herramientas para acompañarlos de la mejor manera. Las diversidades hoy son parte de nuestra comunidad, siempre lo fueron, pero hoy es importante
importante que las contengamos y que las acompañamos y que sean más, lo más cercanas posible a la normalidad, si queremos llamarlo de alguna manera, de la vida en un club, la vida en un deporte, la disciplina que uno haya elegido. Muchas veces también pasa de que la primera expresión ante el cambio, ante lo nuevo o ante la elección, pasa en el club y no en casa, porque quizás hay una reticencia o una resistencia de la familia, y ahí estamos también porque de alguna manera convivimos en el día a día para acompañarlos en ese proceso. Bueno, y ahora nos vamos a ir un poquito más al sur, a Atlético Neuquén Club. Está bueno señalar los procesos en Atlético Neuquén Club, porque tienen su departamento de género, porque también tienen un protocolo que ya va a explicar Dayana Reina Joac. Pero hay que recordar que en 1990, cerca del 2000, se vivió una etapa de discriminación dentro de este club cuando Patricia Moyano, directora técnica del primer equipo masculino de Neuquén, prácticamente fue discriminada por sus propios jugadores. Fue la primera técnica, ¿no? Que se recibió. Primera técnica nacional recibida. Y hoy felizmente está trabajando en una escuela de fútbol. Pero bueno, Patricia en ese momento no tuvo a nadie o no pudo recurrir a nadie, ni a dirigentes que estaban en ese momento. Fue un momento muy triste para ella porque ella se había perfeccionado, no hizo como Carlos Tevez, que no tiene título pero puede dirigir. Patricia Moyano estudió y se recibió. Junto con Juan Esteban Solari. Con Juan Esteban, el Panchi Solari. Y fue la primera camada de técnicos de la Liga Paranaense de Fútbol. Dentro de 1996. 96, perfecto. Sí. Bueno, se tuvo que ir y pasó mucho tiempo sin que pueda dirigir. Y Atlético Neuquén Club hoy hace ese fe de ratas, esa mea culpa, y está trabajando muy fuerte dentro del departamento de género para que estas situaciones y otras no vuelvan a ocurrir. Vemos la nota. Que sea piramidal, que sea una red, que construyamos entre todos los clubes de Paraná esto tan bonito que es la perspectiva de género, y que empecemos a trabajar con el compromiso y el respeto, que empecemos a trabajar con perspectiva de género para la comunidad. El protocolo de Atlético Neuquén, ¿qué es lo que especialmente destaca o cuáles son los puntos más importantes? Sobre todo esto de la prevención, ¿no? Prevenir y erradicar la violencia y educar o construir nuevos vínculos con perspectiva de género. Cuando, bueno, en 2020 ustedes comenzaron a trabajar esta propuesta, ¿venían observando algunas situaciones anormales dentro del club? No, más que nada fue una inquietud de mujeres, compañeras, que nos pusimos al hombro este gran desafío, y fue una propuesta de Juan Manuel Arruitel y de Juancho, que es nuestro presidente, y bueno, tomamos la posta y felizmente estamos construyendo esto entre todos, entre toda la familia pingüina, ¿no? Como nos gusta llamar. Hoy por hoy se está capacitando la Ley Micaela en el deporte. ¿Cómo es esta capacitación? ¿Qué es lo que se busca a través de ella? Bueno, nosotros el año pasado tuvimos una capacitación junto con WADER, que fue muy bien recibida. Estuvieron capacitándose la comisión directiva, empleados, empleadas y algunos profes de algunas disciplinas. El aspecto de diversidad, ¿cómo lo están tratando? Porque también es un tema que en algún momento fue tabú y hoy me parece que a través de estas capacitaciones, los protocolos, está saliendo un poco más y la gente puede aprender un poco más y, ¿por qué no, venir al club? Bueno, me das el pie para también invitar, ¿no?, a las diversidades, a las disidencias, a poder formar parte de la familia pingüina. Nosotros con Juventud de la Municipalidad estuvimos pintando un muro en el perímetro de nuestro club y bueno, nada, es eso, es abrir las puertas y es seguir construyendo y caminando. Bueno, vamos a compartir unas placas. El tema diversidad, indudablemente, en algún momento lo vamos a profundizar porque es un tema que está ganando espacio a partir de que las diversidades también quieren tener su lugar, hacer su deporte, pero también está la ventaja deportiva, que es lo que se está analizando. Y, por ejemplo, la natación ha decidido sacar deportistas transgéneros de una categoría femenina y tratar de integrarlas, pero con una categoría especial. La primera placa tiene que ver con un hecho que pasó en un club para tomar como ejemplo cómo trabajaría un club con un protocolo. En este caso, el caso obviamente es anónimo porque no hubo denuncia, no llegó a la justicia. Un socio realizó gestos obscenos ante una socia en un sector de piletas de este club de la capital entrerriana. La damnificada la víctima se comunicó con el club.
se activó el protocolo. El socio aceptó, comentó que bueno, sí, había tenido esa situación, aceptó hacer capacitaciones en el tema y no se lo expulsó de la entidad. Bueno, porque aceptó, digamos. Aceptó, el club también aceptó las disculpas y en este caso, bueno, sigue participando de la entidad. Hace 6 meses pasó esto, pero bueno, ahí es la forma de trabajar. Nos contaban por allí también Carolina y Antonella que en el Club Talleres llevaron varios interrogantes. Se analiza a través de la cuestión de este protocolo de prevención y actuación ante situaciones de violencia de género y allí se decide si se activa el protocolo o no. Por ahora no. La segunda placa, lo que tiene que ver con la diversidad en el deporte, la situación en Entre Ríos. Para empezar a analizar distintas situaciones. Ya fue habilitada para jugar una jugadora trans en fútbol y una jugadora trans disciplina softball, aquí en la ciudad de Paraná. Es decir, el tema recién está llegando a ser... Bueno, en Gualeguaychú, claro, en Gualeguaychú bueno. hay casos. Exactamente. Sí. Marcos Rojo es el primer varón trans en Argentina, juega en el Club Unión del Suburbio de Gualeguaychú, y Samira Fernández, la primera jugadora trans en Entre Ríos, actúa en Unión de Villa Jardín de Concordia. Si es el caso de Gualeguaychú, de que hay una jugadora que es la goleadora del equipo, digamos, ¿no? Y bueno, a partir de esto se está trabajando porque están con su derecho por su cambio de DNI. Ella se autoperciben de una manera, pero está lo que algunos llaman la ventaja deportiva también, claro. Que por ejemplo FINA, la Federación Internacional de Natación, decidió este cambio y seguir trabajando en el tema. Así que bienvenidos sean que se abra el debate, se analice, pero también se lleven respuestas. Bueno, se queda después para el picadito, ¿no? Tengo. Bueno, antes de la pausa, ¿qué viene? Miren, viene José Amado y viene el doctor Salduna, ¿eh? Ya está acá en el piso. En instantes nos visita el ex vocal del Superior Tribunal de Justicia, Bernardo Salduna. Sus años dentro de la justicia, su mirada sobre el accionar del Poder Judicial, la destitución de Goyeneche y el cortocircuito con sus compañeros del alto cuerpo judicial. En instantes, en Cuestión de Fondo. De todo. Así que puede estar muy interesante las cosas que diga el vocal, que hace mucho tiempo no habla. Pausa, ya volvemos con esto y muchos temas más. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. Santa Fe Provincia. Todo nos pasa por la panza. Por eso si no ves algo decís, me lo comí. Y si algo se te complica, está frita. Para todo lo que te dé dolor de panza, confía en la doble acción de Buscapina Dúo, que actúa en el origen del dolor y lo alivia en minutos. Tu casa guarda cada recuerdo. Asados con amigos, conciertos en la ducha, cumpleaños inolvidables, los primeros pasos de tu hijo. Sabemos que tu casa no es solo una casa, es un hogar. Protégela con el Plan Hogar Plus de Yapser Seguros. Unión, Colón y todo el deporte local y de la región. En el área. Domingos a las 20. 9 Litoral. A tu lado. Este invierno viví las ciudades, el río, los atardeceres y la naturaleza. Disfruta la calidez de la provincia de Santa Fe. www.vivisantafe.com y encontrá tu destino. Turismo Santa Fe Provincia. Ciclo de charlas periodísticas 2022. Periodismo y política, con la presencia de las periodistas Luciana Geuna y Maru Dufar. El sábado 25 de junio a las 20 horas en el Howard Johnson Mayorazgo. Entrada libre y gratuita. Auspician Revista Análisis, Howard Johnson Mayorazgo y Canal 9 Litoral. Arranca el día para los locales, que son locales. Los locales, locales. Son esos que nacieron en tu localidad y donde te conocen por ser local.
A todos los locales nos gusta ir a esos locales. Por eso tu banco local te da beneficios en más de 800 locales. Y cuando vas con tu tarjeta del banco local a un local, ahí jugás de local. Llegó Ratisalil CBD, la primera crema con cannabidiol aprobada en Argentina. Todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza concentradas en Ratisalil CBD. Llegó un nuevo movimiento y tu cuerpo lo empieza a sentir. Llegó Ratisalil CBD. Encontralo en todas las farmacias del país. En Entre Ríos podemos vivir nuestra historia porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad. Con obras cuidamos el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos. Sicarios de la Caja. El nuevo libro de Daniel Enz. Cómo funcionó el negocio de la corrupción en Entre Ríos en los últimos 30 años. 700 páginas. 25 capítulos en un texto imperdible para entender lo que pasó. Sicarios de la Caja. Próximamente en librerías y kioscos de Entre Ríos y Santa Fe. A vos, ¿qué te marcó en la vida? Hacé que esas marcas queden en tu historia, no en tu piel. Cicatricure Gel con tecnología regeneradora reduce cicatrices de quemaduras, operaciones y estrías, mejorando su textura, tamaño y color. Ahora que cicatrizó, quiero que desaparezca. Cicatricure Gel. Este mes pagas 1 y te llevas 2. Todo nos pasa por la panza. Por eso si no ves algo decís, me lo comí. Y si algo se te complica, está frita. Para todo lo que te dé dolor de panza, confía en la doble acción de Buscapina DU, que actúa en el origen del dolor y lo alivia en minutos. Ponerse al día tiene su beneficio. Prorrogamos hasta el 30 de junio la moratoria de tributos provinciales. Reducción hasta 80% de intereses en impuestos, tasas y contribuciones provinciales. Condonación de multas no firmes. Para deudas devengadas hasta el 30 de septiembre del 2021. Posibilidad de pago contado o planes en 12, 24 y 36 cuotas. Administración Provincial de Impuestos. Más info en www.santafe.gov.ar/API. Vení a Musimundo y dale al invierno un golpe de calor. Aprovecha esta oferta y llévate los mejores calefactores y aires acondicionados frío-calor con un 20% de descuento en hasta 24 cuotas fijas y empezá a pagar recién en agosto. Solo con Crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Bien, habíamos anticipado la presencia del doctor Bernardo Salduna. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Usted hoy, doctor, es vocal o ya lo jubilaron? Me puedo considerar un simple ciudadano a partir del día de hoy. ¿Pero usted no había arreglado con sus pares que seguía hasta el 30 de junio para...? Bueno, de palabra con mis colegas de la sala laboral, habida cuenta de que había aproximadamente entre 70 u 80 expedientes que tenían que salir, o que teníamos prioridad para que salieran por lo menos la mayor cantidad posible. Habíamos llegado a un acuerdo de palabra, pero en el día de hoy fui sorprendido con una decisión del tribunal de la cual se resolvía... ¿Pero qué quiere decir? O sea, usted de esta manera que se siente traicionado por sus pares, digamos, o sea, porque si habían acordado de palabra, ya bueno, son gente grande, digamos, ¿no? La palabra a veces se la lleva el viento, pero que, digamos, tengo entendido que mis colegas de la sala laboral mantuvieron su postura, pero que el resto del tribunal, que debía tratar esta cuestión, entendió que había que aplicar una ley que está vigente, pero que nunca se aplicó, porque siempre que se jubilaba algún personal del Poder Judicial, la misma caja le otorgaba 60 días para cesar. Acá lo explicó la semana pasada el propio presidente de la caja. Le otorgaba 60 días y además el tribunal mismo respetaba ese plazo a los efectos de que la persona que se jubilaba pusiera al día su despacho, a acomodar sus cosas, en fin.
no se le cortara el periodo de pago, porque fíjese que en este caso a mí me tocaría 22 días cobrar del Poder Judicial, vocal, claro, y 8 días de la Caja de Jubilación, con los inconvenientes administrativos que eso significa, que en definitiva es el problema menor. Para mí lo que más me preocupaba era en un momento que, digamos, en la sala laboral, que justamente están los reclamos de los trabajadores, no dejar expedientes a sentencia, no de mi sala, que le aclaro que yo tanto de la sala laboral como del contencioso administrativo, como de la sección de amparos, tengo el despacho absolutamente al día. Pero mis colegas están atrasados en muchos... Pero a ver, doctor, ¿usted entiende de que esta decisión así imprevista para usted, digamos, ¿no? Fue en función de... ¿Tuvo algo que ver su voto respecto de la posibilidad de que la doctora Goyeneche pueda acudir a la Corte Suprema? Yo no le encuentro... Usted cuando encuentra una decisión que no tiene mayormente lógica ni tiene mayormente explicación, y bueno, tiene que buscar la explicación ilógica o la explicación extrajurídica. Y yo la única explicación que puedo encontrar es que sí, que efectivamente, como trascendió mi primer voto en esta causa en el sentido de... digamos, de permitirle a la doctora de fallar a favor de que la Corte Suprema, en un caso que objetivamente no se puede decir de que no sea de trascendencia institucional, porque eso es una cosa que más allá de la opinión de cada uno, es un tema que ha estado en el candelero en los últimos tiempos, que ha tenido conmocionada a nuestra provincia, que ha llegado al orden nacional y aún al orden internacional. Y que se diga que no es de trascendencia institucional me parecería una cosa totalmente absurda, ¿no? Y bueno, cuando se conoció ese primer voto, casualmente sale... Claro, la decisión esta decisión. Entonces, bueno, uno no quiere pensar mal, pero... Pero quizás ya está pensando un poquito mal. Pero, digamos que no tiene explicación. Usted se excusó cuando era juez del jury. ¿No debía haberse excusado los doctores de Maldones y Carubia también? ¿A su entender? Creo que tenían bastantes elementos como para sostener que debieron haberse excusado, sí. Lo que pasa es que... Fundamentalmente el doctor Esmaldones, digamos, ya estamos hablando del padre de una persona imputada. Sí, ¿no? Sí, el doctor Esmaldones por estar afectado de una situación personal muy especial. Y el doctor Carubia, hay un sistema en el jurado de enjuiciamiento que precisamente fue una de las causas por las que yo me excusé. Yo creo que la ley tiene un grave inconveniente en el sentido de que el mismo juez que es el que resuelve la formación de causa es el que finalmente después dicta sentencia. En la formación de causa yo entiendo que los jueces adelantan en gran medida su opinión. Y este es el caso concreto que diría del doctor Carubia, que adelantó una opinión bastante contundente en el sentido acusatorio de la doctora Goyeneche. Y bueno, en mi criterio había elementos como para decir que ¿Y eso ustedes o sea, usted se lo expresó en algún momento, en algún encuentro, alguna reunión de acuerdo? Digo, porque me parece que ustedes las cosas las hablan, digamos así, ¿o no? Bueno, yo no tengo mayormente diálogo con algunos colegas, ¿no? Expresé mi opinión cuando debía hacerlo, en el juicio, en la parte que me tocó, digamos, dirimir. En todo este proceso hubo una silla vacía, ¿no? Que sorprendió, una silla vacía para integrar el jurado de enjuiciamiento, y luego se decidió que ese lugar lo tenía que integrar la doctora Gisela Schumacher, ¿no? ¿No estuvo mal eso? No sé, digamos, cuando se sorteó un lugar que era el que dejaba vacío el doctor Castrillón, y se dijo, bueno, la persona que ocupe este lugar será el que tendrá que fallar. Es una situación un tanto
un tanto extraña, ¿no? Pero fue lo que en su momento se decidió. Y se lo resolvió en un momento que no se pensaba que iba a llegar a esta situación, ¿no? Y en el caso de la doctora Schumacher, ¿no? Por su relación de pareja con el presidente de la Cámara de Diputados, el doctor... Bueno, ella no fue cuestionada. En por ese eso, ¿no sentido. tendría que haberse excusado también? Bueno, eso es una pregunta que habría que hacérsela a ella. No, pero le pregunto a usted, digamos, en función de su conocimiento. Digamos, las excusaciones son una cuestión muy personal de cada uno. Yo creo que esta pregunta debió hacérsela a ella, si ella entendió que estaba en condiciones de resolver. Bueno, pues yo a usted le acabo de preguntar por Esmaldona y Carubia y usted me dijo sí. De Esmaldona creo que podía haber tenido alguna cuestión personal como para excusarse, sí. Y en el caso del doctor Carubia también. En el caso de la doctora Schumacher no diría que no lo podría decir con tanta certeza. A partir del caso Goyeneche, ¿usted entiende que se rompió el equilibrio que podía existir en el Superior Tribunal o ese desequilibrio ya venía de antes? No entiendo la pregunta, ¿qué quiere decir? Uno nota que es como que están todos peleados o como que hay hay un grupo del Superior que está de acuerdo con ese grupo. Usted nos acaba de decir, yo no me hablo con otros, digamos, hay otros que no se hablan. No digo, tengo diálogo mayor diálogo con algunos que con otros, no quiero decir que directamente que no me hablo. Pero usted entiende de que a partir del caso Goyeneche es como que se rompieron algunas cosas. En el caso, no, al contrario, en el Superior Tribunal pareciera haber bastante unidad corporativa. En contra de Goyeneche. Casi le podría decir que soy la única voz disidente en este caso, ¿no? Y no a favor de Goyeneche, sino a favor de lo que entiendo es el cumplimiento estricto de la Constitución, de la ley, de las normas procesales y de las normas de fondo. ¿Y usted ante esta situación se sintió de alguna manera defraudado, preocupado, digamos, por esa postura que usted me acaba de decir? Era el único disidente en algo que establece las reglas, digamos, ¿no? Establece la ley. Mi voto, yo diría como simple ciudadano, yo tendría algunos juicios críticos con respecto a la actuación de la Fiscalía. Sí. Pero de ahí a actuar violando o desconociendo normas de la Constitución y de la ley, bueno, hay una distancia muy grande. Y yo creo que en este caso ha estado plagado de irregularidades, de cosas que uno no las termina mayormente de entender. Entonces, cuando las cosas no respetan las reglas de la lógica, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué otra motivación puede haber? ¿Usted entiende de que cuando se sentó la doctora Goyeneche en el juicio ante el jurado de enjuiciamiento, ya estaba destituida de antemano? Sí. Tengo el convencimiento de que el fallo ya estaba resuelto de antemano. Digamos, como que se aplicara acá lo que de alguna manera en derecho penal se llama el derecho penal del enemigo, que es, hay un jurista alemán que se llama Jacobs, creo que se llama, que habla de el derecho penal del ciudadano y el derecho penal del enemigo, el que se aplica a aquellas personas a las cuales no se las considera dentro de la ley. Digamos, usando aquella famosa frase del enemigo ni justicia. Bueno, yo creo que en este caso se actuó un poco así. Se tenía la sentencia de antemano resuelta. ¿Y usted entiende de que para llegar a esta sentencia de antemano hubo un pacto judicial político contra la doctora Goyeneche? Yo eso no lo podría afirmar, pero creo que hay elementos que indican que hubo evidentemente una intencionalidad política. Una intencionalidad política que, digamos, que se le buscó después dar forma jurídica. Pero entiende que detrás de eso había un gobierno, parte del Poder Ejecutivo involucrado. Algún sector político que evidentemente estaba interesado. Sí. Eso no me cabe la menor duda. ¿Cuánta tensión generó en el Superior Tribunal de Justicia la disputa de la Sala Penal
y la procuración, digamos. No fue demasiado esa puja de poder, digamos, ya. Digo Claro. usted. Se empezó a generar una puja de poder entre la sala penal, esa sala, digamos, Sí. que en mi criterio es un organismo que ni siquiera debería existir, porque desde el momento que se han creado las cámaras de casación, digamos, la función casatoria en materia penal la tienen las cámaras. La sala penal no se sabe muy bien cuál es la función que cumple, pero bueno, ha habido, desde que se dictó el Código Procesal Penal, desde que se dictaron las leyes de creación de los ministerios públicos, desde que se reformó la Constitución, ha habido una puja y un choque de criterio, por distintos motivos, que yo no entro a juzgar, no estoy en la parte penal, pero que cada día se fue poniendo más de manifiesto y se fue agravando cada vez más. Digamos, estaban los criterios de prescripción, esos bastante singulares que elaboró la sala penal, las diferencias con respecto a las atribuciones que tenía el Ministerio Público en materia investigativa, en fin, una serie de cuestiones que fueron generando una especie de puja de poder entre la sala penal, que después se fue trasladando al seno de prácticamente de todo el Superior Tribunal, y que tuvo su clímax cuando entraron a jugar intereses políticos, es decir, cuando los delitos investigados afectaban a la administración pública. Y bueno, se llegó al enfrentamiento cuando vino el problema con la doctora Goyeneche, que directamente ahí entraron a jugar factores de tipo político. Cuando usted se refería a esto de la prescripción, habla de la resolución aquella de la Sala Penal de diciembre del año pasado, que acorta los tiempos de los plazos de investigación. Esos términos muy particulares que se fueron creando en materia de prescripción, sí, y que generaron un choque, una diferencia de criterio con... ¿Usted entiende que eso fue parte de una especie de vendetta, digamos? Decir, bueno, ustedes avanzaron contra el delito de corrupción, nosotros la vamos a cortar. Así sería. Algo por el estilo, sí. Usted fue alguna vez denunciante de casos de corrupción. ¿Cómo ha visto los avances y retrocesos en los últimos años en estos casos? Bueno, yo diría que uno puede ver la botella medio llena o medio vacía. Ha habido algunos avances. Yo creo que la provincia de Entre Ríos, si uno hace una especie de raconto, es la provincia que tiene más funcionarios en materia de enriquecimiento ilícito, con condenas. Es así, en el país es así. Digamos, a lo mejor uno piensa tendrían que ser más, a lo mejor uno piensa tendría que haberse avanzado más en algunas investigaciones, pero bueno, yo coincido con usted en ese dentro de lo que se puede pedir, digamos que no es de las provincias donde la justicia ha avanzado en menor medida, y hemos tenido condenas resonantes poco tiempo atrás, ¿no? Ahora, al lado de eso hay cosas que a veces a uno lo ponen un poco en guardia. Por ejemplo, todos estos acuerdos que se hacen con los empresarios, esos acuerdos en los cuales a través de pagos de multas se transan temas de corrupción, el hecho de que en algunas investigaciones... digamos, pareciera que se enfocan más bien en los perejiles, ¿no? En los principales, en dirigentes de más arriba, en fin. Toda una serie de cosas que hace que uno pueda ser crítico. Y yo esto lo estoy diciendo ya, no es mi función de magistrado, que ya no lo soy, sino en función de simple ciudadano. Pero dentro de todo uno puede considerar que hemos tenido un avance medianamente aceptable en materia de lucha contra la decisión de su salida. ¿Hay alguien que decidió en el Superior Tribunal de Justicia? ¿Usted lo tiene identificado? O sea, ¿puede decir quién decidió su salida? No lo puedo porque simplemente se me comunicó mediante un oficio que se había resuelto que
mi salida tenía que ser en el día de la fecha. Bueno. En ese sentido, ¿el voto que usted hizo pasa a ser nulo? Obviamente, ese voto, digamos, obviamente cuando llegue el momento de votarse no voy a poder votarlo porque ya no puedo firmar absolutamente más nada. Digamos, pasa a ser nada más que un voto teórico, lírico. ¿Se va dolido, doctor? Recuerdo, usted asumió en el 2000. No, por ese aspecto sí, por ese aspecto sí. Me hubiera gustado en esta cuestión que hace a un tema institucional terminar mis 20 años, 22 años en el Poder Judicial. Justamente el 16 de junio cumplí 22 años en el Poder Judicial. Me hubiera gustado terminarlo justamente dejando sentado mi voto en esta causa, así como la dejé hace poco tiempo sentado en otra causa importante que fue la causa Rivas, en la cual en este caso me tocó ser la mayoría en el voto condenatorio en contra del voto del doctor Carubia, que proponía la prescripción. Me hubiera gustado dejar sentado también mi voto en este caso, pero bueno, no puede ser. ¿Usted se va sin hablarse con algún vocal o habla con todos hoy por hoy? Con algunos, con monosílabos nada más. ¿Pero desde hace mucho? Sí, he tenido diferencias grandes con algunos, diferencias así de quiere criterio. No quiere decir con quién ha tenido diferencias. Yo trato de no tener diferencias de tipo personal. El lema mío, que es el que le escuché una vez hace muchos años a un político uruguayo, es firme con las ideas y suave con las personas. He tratado de no tener agravios personales con nadie, de no herir la susceptibilidad de nadie, de no agraviar a nadie. Creo que en gran medida lo he cumplido, pero bueno, con algunas personas he tenido diferencias que hacen a cuestiones de fondo con las cuales no me puedo poner de acuerdo. ¿Esas personas son de Concordia? En algunos casos sí. Sí, desgraciadamente. ¿Habló con el gobernador en todo ese tiempo, en algún momento? No, he tratado de tener alguna conversación, aunque sea para despedirme de la función, pero por distintos motivos no he logrado hasta ahora una entrevista. ¿Cuándo se vuelve a Concordia? Ahora me voy mañana y probablemente la semana que viene venga a ordenar algunas cosas personales. Bien. Doctor Salduna, gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias a usted y bueno, quedamos a disposición. Bien, nos vamos a la última pausa. Después, José Amado aquí habla de temas del narcotráfico y tenemos el picadito con Ezequiel. Pausa. Tráfico internacional y lavado de dinero. El juicio a la banda de uruguayos que operaba entre Colón y Gualeguaychú mostró el accionar de las bandas que ingresan las fortunas del mercado de drogas en el mercado legal. Las condenas a pesos pesados del contrabando de drogas y la trata de mujeres hacia Uruguay y Europa. La palabra de la fiscal que acusó a la organización en instantes en Cuestión de Fondo. Arranca el día para los locales, que son locales. Los locales, locales. Son esos que nacieron en tu localidad. Y donde te conocen por ser local. A todos los locales nos gusta ir a esos locales locales. Por eso tu banco local te da beneficios en más de 800 locales locales. Y cuando vas con tu tarjeta del banco local a un local local, ahí jugás de local. El domingo 26 cerramos los festejos del cumple de Paraná en el Parque Botánico de 11 a 17 horas. Los Palmeras. Báilame la suavecita. Combo Mutante. Tú
Tu amor es un periódico de ayer. Los raviolis. Yo soy bombero. Gastronomía, ferias de emprendedores, juegos para las infancias y mucho más. Cumplimos 209 años y los festejamos juntos. La entrada es libre y gratuita. Los esperamos. Colectivos gratuitos desde distintos puntos de la ciudad. Flechabús, transporte oficial del Festival Paraná. Este invierno viví las ciudades, el río, los atardeceres y la naturaleza. Disfruta la calidez de la provincia de Santa Fe. www.vivisantafe.com y encontrá tu destino. Turismo, Santa Fe Provincia. Sicarios de la Caja. El nuevo libro de Daniel Enz. Cómo funcionó el negocio de la corrupción en Entre Ríos en los últimos 30 años. 700 páginas, 25 capítulos, en un texto imperdible para entender lo que pasó. Sicarios de la Caja. Próximamente en librerías y kioscos de Entre Ríos y Santa Fe. Me duele el cuello, no puedo moverme. ¿Tenés dolor muscular? Tafirol. Me duele mucho la cintura. ¿Dolor de espalda? Tafirol. Ya no aguanto el dolor de cabeza. Si te duele la cabeza, tomate un Tafirol. No doy más del dolor de garganta. ¿Dolor de garganta? Tafirol. Todos los especialistas lo saben. Tafirol es fuerte con los dolores y suave con tu estómago. Por eso es el analgésico número 1 de la Argentina. Solo Tafirol es Tafirol. Mensaje avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. Ciclo de charlas periodísticas 2022. Periodismo y política, con la presencia de las periodistas Luciana Geuna y Maru Dufar. El sábado 25 de junio a las 20 horas en el Howard Johnson Mayorazgo. Entrada libre y gratuita. Auspician Revista Análisis, Howard Johnson Mayorazgo y Canal 9 Litoral. Sufrir de hemorroides me fue alejando lo que más me gusta, los caballos. Era una pesadilla hacer cualquier cosa. Imagínate apoyar la cola en la montura. Creo que estuve cerca del bisturí. Pero Contractil me cambió la vida. Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro. Sus 3 ingredientes con efecto fleoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Este mes no te pierdas el 2 en 1 de Contractil. Encontrá el Extra Pack de Laboratorio Lea en todas las farmacias del país. Creo que todas estuvimos usando durante años el jabón del cuerpo en la vulva. Eso altera el pH vaginal y provoca picazón y ardor. Llegó Evagina Jabón Líquido. Higiene e hidratación específica para la zona vulvovaginal. Con ácido hialurónico, ácido láctico y extracto de caléndula, limpia e hidrata en profundidad, equilibrando el pH vaginal. Poder hablar de lo que nos pasa está bueno. Nuevo Evagina Jabón Líquido. De lunes a viernes, arranca el día bien informado. Móviles en vivo. Recorremos la región. Toda la actualidad minuto a minuto. Ahora Litoral a las 7. 9 Litoral, a tu lado. La carrera por tener el pelo que todas queremos llegó a su fin. Si no, prueba el nuevo Vagovit Capilar Nutrición Profunda y contame. Pura vitamina A, óleo de coco virgen y karité. El triple de nutrición para tu pelo. Desde la piel del cuero cabelludo hasta las puntas. Descubrí el nuevo Vagovit Capilar Nutrición Profunda. Billetera Santa Fe no para. Reintegros del 30%, hasta 5.000 mensuales. Hay más de 32.000 comercios en toda la provincia para elegir. Nadie te da más. Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina. Un programa del gobierno de la provincia de Santa Fe. La mejor opción regional para tu economía. El hipermercado de la Agrícola Regional. Te ofrece una opción diferente. Calidad, variedad y servicios al precio justo. Moreno 1404, Crespo, Entre Ríos. Bien, último bloque, no se pierda la revista Análisis de mañana y no se pierda la charla del sábado, de Maru Dufar y Luciana Geuna que se viene anunciando. José Amado, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bueno, tenemos un informe a partir de una sentencia muy importante, histórica, se podría decir, que dictó el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay hace pocos días, que condenó a una organización dedicada al narcotráfico internacional y al lavado de activos.
Una banda llamada La Banda de los Uruguayos, no muy original el título, digamos, por el simple hecho de que son todos uruguayos los integrantes, con antecedentes bastante pesados por narcotráfico, por trata de personas, por asalto a bancos en Uruguay, que hace una década aproximadamente se habían instalado en la costa del río Uruguay del lado entrerriano y comenzaron a realizar distintas inversiones. Bueno, una investigación que duró alrededor de 8 años, muy extensa, muy difícil, intervinieron diferentes fuerzas en el seguimiento de estos personajes y que, bueno, terminó, como decíamos, una sentencia en un fallo histórico por la magnitud de la banda. Es decir, condenas por lavado de activos ya hay 2 o 3 en la provincia, lavado de activos proveniente del narcotráfico fundamentalmente, pero ninguna de esta magnitud. En Paraná tuvimos una, pero de dinero de narcomenudeo, alguna otra también pequeña en Concordia. La verdad que los volúmenes de dinero que manejaba esta banda, que traficaba cocaína fundamentalmente, exclusivamente, que tenía a sus clientes, distribuía en Entre Ríos, pero fundamentalmente el negocio era cruzar la droga hacia Uruguay para la exportación a Europa, fundamentalmente a España, evidencia las cifras fabulosas, ¿no?, que se manejan en este negocio, donde en uno de los allanamientos encontraron $350.000 en efectivo que tenía el principal investigado en esta historia. Bueno, vamos a hablar de esta causa que, como decíamos, tuvo a varias personas condenadas, entre ellas el principal responsable organizador con los más pesados antecedentes, Jorge Daniel Santos Montenegro, condenado por organizador del tráfico de drogas y lavado de activos a 12 años de prisión, una pena alta en comparación al general de las penas que por narcotráfico que se encuentran en la provincia de Entre Ríos. Su mano derecha, Miguel Ángel Uber García, también organización de tráfico de drogas, 8 años y medio de prisión. Bueno, luego siguió la pareja del jefe de la banda, Natalia Solange Llaven Chaparro, 5 años de prisión efectiva por lavado de activos, no por tráfico de drogas, sino por las inversiones que ella realizaba de las ganancias que obtenía su marido, y también por lavado de activos otro de los laderos de esta banda, Luis José Valverde Molina, 4 años de prisión efectiva. Otros implicados en esta causa, que revela también las otras actividades que desarrollaban, como la falsificación de moneda extranjera, dólares fundamentalmente, falsificaban a estas personas y lo ponían en circulación en el mercado legal. Esta persona recibió 4 años de prisión, y también Fernando Daniel Mesa, 3 años de prisión condicional y estafa como por un rol secundario en ese delito. Decíamos, los antecedentes: tráfico y contrabando de cocaína, asalto a bancos, trata de mujeres que enviaban a España para explotación sexual. A esto se dedicaban estas personas en Uruguay, que luego de quedar libres llegaron a la provincia de Entre Ríos. Hablamos con la fiscal María de los Milagros Esquivo, que fue quien, primero era fiscal de primera instancia, fiscal federal de primera instancia ante el Juzgado Federal de Concepción de Uruguay, que inició esta investigación, y luego como fiscal general ante el Tribunal Oral les tocó ser la fiscal que acusó a esta organización y logró esta condena importante, y nos contaba lo siguiente sobre cómo operaba esta banda liderada por Santos Montenegro. Bueno, fue una investigación ya extensa, ¿no? Comenzó en el 2010. En el año 2010, la Policía de la Provincia de Colón, la División de Toxicología de Colón, la inició precisamente con la Fiscalía. Cuando yo estaba en la Fiscalía de Primera Instancia, la iniciamos, puedo decir. Y se fueron recopilando datos muy lentamente, la verdad, porque es una organización, resultó una organización que tuvo muchos cuidados para poder funcionar en el anonimato, ¿no? Que es lo que más le preocupaba, en cierto modo, al jefe de esta organización, que era Jorge Daniel Santos Montenegro. Se detecta la existencia, en realidad es la aduana la que advierte, porque ellos se van a vivir frente a la aduana. La aduana advierte algo junto con su rol, el rol que cumple en el puente, advierte que vienen y van muchos autos uruguayos a esa vivienda, y le comenta a la policía que inicia una investigación. Comienza a recopilar datos, comienzan a surgir tratativas también, intercambios con la policía del Uruguay, que es especializada ya la policía en narcotráfico, y empiezan a intercambiar datos, información,
y ven que están frente a una persona que había estado implicado en una operación muy grande que se llamó la Operación Marilyn, en el Uruguay, que involucraba a él y a su hermana, a Santos Montenegro y a su hermana, por trata de personas y por narcotráfico, por llevar mulas a España con drogas. En un principio, ya le digo, por estas personas que venían del Uruguay, que tenían antecedentes en droga, más él con la hermana también en droga, fue ese. Pero enseguida se empezó a advertir la disposición de bienes que tenían estas personas, como tenían un muy buen pasar económico y no se les advertía ninguna actividad y ninguna renta tampoco, ninguna actividad lícita, digamos, ni ninguna renta que obtuvieran de otro lado. Y ya le digo, en autos de alta gama, alquilando diversos lugares, y enseguida nomás adquieren un terreno, Los Bretes, en el barrio privado de Los Bretes, después adquieren otro terreno, construyen una casa también en tiempo récord, una casa muy, que los testigos la califican como lujosa directamente a la casa, con spa, con gimnasio, con sauna, con 2 pisos, adquieren una lancha nueva, acá en una náutica de la ciudad de Concepción del Uruguay. Bueno, todo eso se fue sumando para advertir de que estaban disponiendo de mucho dinero, y ese dinero, sumado a lo otro, los antecedentes, debía provenir seguramente del narcotráfico. Bueno, se dieron varios procedimientos que fueron confirmando, ¿no es cierto?, a la policía argentina esta actividad, la actividad de estas personas y el poderío económico. Y además, ¿qué se dio? Que bueno, llegó un punto que había que ir a Buenos Aires a investigar, entonces era necesario por ahí una fuerza a nivel nacional que lo llevara adelante, entonces se designó a prefectura. Yo pedí que fuera prefectura, en un principio estuvieron junto con la policía, pero inmediatamente quedó prefectura sola. Y bueno, también la Federal de Buenos Aires intervino, aportó lo suyo, hizo seguimientos, se lo veía cuando salía, cuando entraba, andaba en Alfa Romeo, en ese tipo de autos, en BMW, Santos Montenegro, detectaron dónde vivía, allá en Buenos Aires, alguna cosa pudieron captar, pero no mucho porque era muy precavido. Cuando salía del lugar donde estaba, miraba para todos lados, volvía a entrar, volvía a salir, tomaba todas las precauciones. Así que era muy difícil. Pero bueno, se fue avanzando y hasta llegar al año 2018, ¿no es cierto? Y también esta persona siguió adquiriendo bienes. Se fueron detectando otros autos, se trasladó a Gualeguaychú en un momento porque uno de sus principales colaboradores, que de hecho es el que resultó condenado por organización de estupefacientes con él, esa persona estuvo un tiempo detenido en el Uruguay precisamente por un hecho de estupefacientes que la misma condena lo dice, pertenecía a esa droga a la organización que Santos Montenegro tenía acá en la Argentina. Bueno. Bien. Ahí está, la palabra de la doctora Esquivo, fiscal general ante el tribunal, que acusó y logró esta condena, como decíamos, histórica. Fortuna, estamos hablando de terreno en Los Bretes. Los Bretes es un barrio privado cerca de Colón, muy exclusivo, cerca de un arroyo y ahí nomás del río Uruguay. Casa de 2 pisos, sauna. Imagínate que a veces hablamos de banditas en algún barrio que tiene 2 o 3 puntos de venta de narcomenudeo en un barrio y no saben qué hacer con la plata, porque no saben qué hacer con la plata realmente. Y estas personas que contrabandean droga hacia Europa, mucho menos, ¿no? Y bueno, es dinero que ingresa en el circuito legal, les permite blanquear sus ganancias en parte y bueno, seguir avanzando y sosteniendo esta actividad delictiva que causa tanto daño. Un poco la historia de estas personas en Entre Ríos. En 2010 aproximadamente, que se radican en la ciudad de Colón, alquilan una casa frente a la aduana de Colón. Ahí empiezan a llegar las primeras informaciones de la policía uruguaya y empiezan a seguirlos. Luego, bueno, construyeron esta vivienda que mencionaba en el barrio privado de Los Bretes. Se movían, digamos, en vehículos de alta gama, que estamos hablando de BMW, de los más caros del momento, Mercedes-Benz y demás. Y también la compra y alquiler de campos y viviendas en la zona rural, sobre todo en la costa del río Uruguay, que es lo que más le interesaba, ¿no? En 2015 ocurre un hecho muy particular, que es el asesinato de un uruguayo de apellido Bonfiglio,
ahí nomás, en la entrada del campo, del country donde estaban viviendo estas personas, debajo de un puente. Todo apuntaba a que habían sido estas personas, la banda de Santos Montenegro, los autores de ese crimen, ese ajuste de cuenta, un crimen mafioso. Pero bueno, que no se puede esclarecer, ¿no? Por el mismo contexto en el cual se había producido el hecho y quiénes fueron los que enviaron y encargaron ese asesinato. Así que después de ese crimen hubo allanamientos, la organización decide mudarse a la zona de Gualeguaychú y donde finalmente en 2018 se producen los allanamientos. Así que vamos de esto, en parte también nos hablaba la doctora Esquivo en la segunda parte de la entrevista. Hubo muchas cosas que relacionaron a Santos Montenegro, bueno, porque Bonfiglio, en realidad lo dijo el mismo hermano, en una entrevista que le hizo un medio periodístico en su momento, que Bonfiglio se había metido con una banda de colombianos y que seguramente ellos lo habían asesinado, pero lo cierto es que fue ahí, en las puertas del campo del barrio Los Bretes. Yo creo que nadie dejó, al menos lo que algo sabíamos de Montenegro, había que relacionarlo con él seguramente, y por eso se hizo un allanamiento. Eso fue en el 2015, la muerte de Bonfiglio. Y en el 2017 avanzó la investigación, no sé, se reunió alguna prueba por parte de la Fiscalía de Colón, hicieron un allanamiento en Los Bretes y encontraron, bueno, $35.000 falsos, un poco de droga, una balanza, bueno, todas cositas que se iban sumando, se iban encadenando para confirmar las sospechas sobre Santos Montenegro, pero incluso no se lo podía ver mucho a él, porque se manejaba de noche, iba a toda velocidad por la ruta, cambiaba permanentemente de lugares de encuentro, la casa de Los Bretes y después un campo que él adquiere en Gualeguaychú, al lado del parador sobre la ruta 14, el parador Tagüé, que está a la entrada de la ciudad de Gualeguaychú, en un lugar estratégico, obviamente. Bueno, él adquirió un campo ahí al lado. No era muy grande, tenía unas 7, 8 hectáreas, pero se imagina que en ese lugar estaba montando toda una empresa de autopartes, un galpón gigante donde se iba a dedicar a la venta de autopartes, entre otras cosas, porque por otro lado alquilaba un campo sobre el río Uruguay, que nosotros fuimos a ver con prefectura donde estaba ubicado, fuimos al lugar y a la investigación, ¿no? Y realmente era un lugar frente al balneario de Las Cañas. Se imagina, ahí el río es hasta angosto, en cualquier botecito cruza. Bueno, lo mismo pasa en Los Bretes, tiene salida al río Uruguay. Y tenían motos de agua, entre otras cosas, tenían 2 lanchas, 2 motos de agua. Yo creo que era importante el movimiento de estupefacientes. Sí. Bien, la palabra nuevamente de la doctora Esquivo, que como decíamos, inició esta investigación, logró la condena al acusar ante el tribunal, una sentencia de 527 páginas que es, la verdad que revela cabalmente cómo se mueven estas organizaciones y también cómo es el mecanismo para lavar dinero, cómo hacen, que se ha visto en otras causas, pero no es cierto, esta es una magnitud realmente que no se ha visto nunca en Entre Ríos en una causa. Evidentemente son bandas que ahora estas están condenados y presos, hay otros que seguramente siguen actuando en el territorio, como se ha visto también en otras causas que están en trámite todavía, pero que bueno, revela que que en Entre Ríos ya pisaron y pisan fuerte estas bandas que logran no solamente mover y utilizar la provincia como lugar de tránsito, sino también para lograr inversiones y blanquear sus ingresos. Bueno. Nos metemos en el picadito, Juli. Incluso se va a sumar Ezequiel. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Ezequiel? Y José también va a contar lo suyo. ¿Por dónde quiere ir? ¿Por lo de Ezequiel? A ver. ¿Empezamos? Sí. Bueno, vamos a hablar de ultramaratón. Un hecho que nuevamente se da en la provincia de Entre Ríos, en la República Argentina. Aquellos representantes que clasifican a mundiales, que no tienen apoyo y que tienen que salir a enfrentar las competencias con apoyo personal y si no, bueno, empezar a hacer ventas de alfajores, pastelito y demás. En este caso estamos hablando de Juan Cruz Bustos, nacido en Seguí, en la provincia de Entre Ríos. El 27 de agosto va a ser uno de los pocos argentinos que va a representarnos en el Campeonato Mundial de Ultramaratón, una competencia de 100 kilómetros que es en Berlín, y anunció que nadie le va a bajar el sueño, que él quiere estar,
pero obviamente tendrá que vender cuestiones domésticas o rifas. Sí, 4.000 pastelitos y para poder estar, bueno. Mínimo 300.000 pesos. Mucha preocupación, José, por la amenaza de muerte que hubo, ¿no? En Gualeguay, sí, una amenaza de muerte al jefe de la División Toxicología de Gualeguay, un hombre que esta mañana se levantaba, como todas las mañanas, iba a llevar a su hijo de 10 años a la escuela y se encontró con una de las cubiertas de su vehículo tajeada y un papel en el parabrisas que decía estás muerto, y bueno, un hecho que la verdad que es prácticamente, no sé si inédito, pero no se han registrado muchas amenazas de narcos, digamos, que son unas advertencias y amenazas al Estado en su conjunto, ¿no? Porque puntualmente este jefe de la División Toxicología está hace unos 8 años en este lugar, y hay que reconocer que se han desbaratado todas las bandas del sur de la provincia, de esta localidad en particular, y esto sucede 20 días después de una investigación que culminó en Gualeguay, donde se descubrió que una organización liderada desde la cárcel por 2 presos ya con antecedentes bastante pesados, dirigían el narcotráfico en la zona del sur de la provincia. Así que esto es un llamado de atención, ¿no es cierto? Se dispuso custodia personal para el policía, para su hijo, la vivienda y demás. Y bueno, evidentemente el crimen organizado, como decíamos hace minutos nomás, hizo pie y se atreven también a estas advertencias, ¿no? Que señalan hacia las autoridades. Bueno, no sé, Juli, si tenés foto del ingeniero Jorge González, por decir, a mano. Si no, ¿no? A ver. El ingeniero Jorge González, el ex titular de Enersa, pasó adscripto a la Cámara de Diputados. González es planta de Enersa hace mucho tiempo. Pasó adscripto a la Cámara de Diputados de la provincia, a el despacho del diputado Julio Solanas, con quien trabajó en su momento en la municipalidad, ¿no? Pero a la vez está tramitando la jubilación, tiene 38 años de antigüedad y entiende que se jubilaría pronto. Bien. Ezequiel. Bueno, la última tiene que ver con Patronato. Está la caravana de la victoria volviendo después del muy buen triunfo por penales ante Colón. Lo eliminó. Año 89 ascendió Colón ganándole a Unión. Y el gol de hoy lo hizo el número 89, Alexander Sosa, ¿no? Algunos hinchas de Unión gastaban a los de Colón por este motivo, por el año 89. Pero la noticia es, ahí estaban los hinchas de... Fueron muchos, ¿no? Sí, esos son los hinchas de Patronato festejando en la cancha de Newell's, esta noche. Hace un ratito nada más estaban festejando. Bueno, mañana hay que trabajar porque se viene Independiente por la Liga Profesional el día lunes 15:30. Mañana, recién charlamos con el jefe de la departamental Paraná, de la Policía de Entre Ríos, reunión con los dirigentes. Aparentemente no va a haber hinchas visitantes, sí va a haber neutrales. ¿Por qué? Patronato trabajaba para que existan visitantes y de esa manera recaudar mejor con equipos grandes. Por ejemplo, viene Independiente el fin de semana. Pero atención, hinchas de Independiente igual podrán ir a la cancha porque al parecer le van a bajar la cantidad de hinchas al rojo, también cuando vengan otros equipos grandes, pero va a haber una venta de 1.200 entradas. Hay gente de Misiones que ya está sacando los pasajes para venirse. Hay una peña en Misiones para venir a acompañar a Independiente de Avellaneda. Y lamentamos el fallecimiento de un ex técnico de Patronato, Sergio Lippi. Lamentablemente dirigió a Patronato en 2014 y falleció en la jornada de hoy después de luchar contra una grave enfermedad. Bien, mañana la nota de tapa de José Amado en análisis. Podemos mostrar la tapa otra vez, Juli. ¿Cómo no? Sí, va a generar revuelo. Nuevamente, ¿no? sí. Seguimos con la historia. Porque debemos decir, seguimos porque no es digamos, una sucesión de investigaciones para sostener un tema muy preocupante que tiene que ver con los narcotraficantes que siguen en la municipalidad. No, pese a la decisión de Val de poner los 18 comisarios en las diferentes áreas, el narcotráfico sigue estando. Claro, el tema del narcotráfico no era solamente la cuestión de la droga que se movía en los camiones municipales en su momento, que fue un escándalo. No, hay muchas personas y personajes ya a esta altura que están históricamente vinculados al narcotráfico y siguen en sus lugares. El informe tiene algunas personas, algunos nombres ya conocidos y otros nuevos, ¿no? Hay nombres nuevos que surgen, que van surgiendo a medida que por casualidad o por algunas investigaciones van surgiendo, y hay otros históricos. Claro. Algunos personajes que ya hace 2 años se lo veníamos mencionando en distintas
y como que no pasa nada, digamos, decir, y esto quizás ya es tanto responsabilidad como de las autoridades municipales, como también de la justicia, quienes tienen que investigar a estas personas para exponerlos, ¿no? Porque no puede ser que todo el mundo sepa qué es lo que hacen y menos lo que tienen que saber. Bueno, última, Ezequiel, ¿no hay ninguna incorporación nueva de patronato? Todavía no se ha confirmado, quedan algunas semanas más, así que bueno, veremos qué pasa. Muy bien, 23:06, nos pasamos unos minutos, pero queríamos hacer sí o sí el picadito. Nos vamos hasta la semana que viene, gracias por acompañarnos como cada miércoles. Hasta entonces.